un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces a Él se le entregó la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero miren qué hermoso fue lo que ocurrió en el 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguna vez se había preguntado de dónde había salido el por tanto? Por tanto, porque yo tengo la autoridad, porque toda potestad está en mí, en este nombre. Por eso dice Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ay, varón, le pasaste a Rosando al abanico. Ya en mi nombre, dice, está toda la potestad. Por tanto, porque ya se conquistaron los cielos y la tierra, por tanto, dice, vaya, ahí es donde aparece la gran comisión. Que la triste realidad, que la gran comisión es la gran omisión. No existimos, en pocas palabras, para otra cosa. Existimos solamente para ir y hacer discípulos. Haga lo que haga usted, si no está haciendo discípulos, no está haciendo nada. Por más bonito culto que haga, si no está haciendo discípulos, de nada sirve. Porque la autoridad que Dios nos dio, ¿para qué es? Para ir y hacer. Ir y hacer. Ir y hacer. Entonces, a eso nos debemos de dedicar como iglesia. No nos debemos dedicar a otra cosa. No existimos para otra cosa, hermano. Dios nos llamó a ir y hacer. No dice ir y encuéntralos. Ir y escógelos. Ir y descúbrelos. ¿Cómo dice? Y este es el precio por lo cual mucha gente no lo quiere hacer. Estrategia de Jesús es un modelo de crecimiento para ser discípulos. Por eso muchos pastores dicen, no, hay mucho trabajo. El problema es que no ha comprendido la importancia de que a eso Dios nos mandó, de que a eso nos debemos de dedicar. Y lo segundo que no hemos comprendido es que no se trata del pastor, se trata del sacerdocio que se restaura de todos los santos. Porque el Señor mandó a 12 y uno lo entrega y ahora les da autoridad a 11. No escogió nada más a los evangelistas para que predicaran. No. ¿Esto es para quién? Para todos. Entonces todos nos debemos dedicar a lo mismo. Todos debemos de hacer lo mismo. No un ministerio para esto y otro ministerio para esto y otro para ser discípulos. No. La iglesia existe para ser discípulos y todos los ministerios van a apoyar ese fin. Ese es el enfoque que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente. Por tanto, ir y hacer discípulos. A eso nos mandó el Señor. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo hago discípulos? Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo lo vamos a formar? Enseñándoles. Jesús hacía y enseñaba. Hechos 1:1, Jesús hacía y enseñaba. Miren, así se torea el toro. Y se bajaba el ruedo y lo toreaba. Hacía
y enseñando. Entonces, si nosotros vamos a ser discípulos, la manera de ser discípulos es enseñándoles y haciendo. Porque muy fácil es mandar a la gente. Muy fácil es darles un curso y ahí vayan y hagan. La gente nunca va a hacer lo que a ti no te ve hacer. Pues ustedes como líderes son los responsables de que la gente discipule, porque ustedes hicieron esos discípulos. Si usted no hace discípulos, no le pida a la gente que haga discípulos. Si usted no pregona con el ejemplo, no le pida a la gente que haga lo que usted no hace. Porque ya decía ayer, de lengua me como hasta 2 platos. Y más si es con tortillas recién hechas. Pero el Señor a eso nos mandó. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ahí dice, verso 20. ¿Cuándo lo tengo que hacer? Hasta el fin del mundo. Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Si Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, ¿cuándo vamos a ser discípulos? El discípulo, hermano, no se forma en un grupo de amistad. El discípulo no se forma en una escuela discipulada. El discípulo se forma todos los días. ¿Y cómo estás? Y no te miré. ¿Traes algún problema? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Qué hacía Jesús? Entraba a las casas, oraba por la suegra, la sanaba. ¿Y qué pasó? Ya nunca más regresó, no, él regresaba a casa. No decía, Jesús regresaba a casa de Pedro. No dice, y se corrió la noticia que Jesús estaba en casa. Era un sitio familiar. ¿Qué pasó con Mateo? El que cobrador de impuestos, que antes se llamaba Leví. Jesús pasó y nomás lo miró y le dijo, sígueme. Pero 2 semanas después, ¿dónde estaba Jesús? En la casa de Leví, comiendo con muchos publicanos. Invita a tus amigos que quiero hablar con ellos. Estaba en la casa de Leví. Entonces, el discípulo se forma día a día. Por eso, ir y hacer. Ir y hacer. Esto se requiere de vigencia. Esto se requiere de día a día. Por eso nosotros necesitamos entender que a eso el Señor nos mandó y a eso nos vamos a dedicar. No podemos dedicarnos a otra cosa que Él no nos haya dicho. Porque si hacemos lo que Él nos mandó a hacer, Él estará con nosotros todos los días. Ahora voy a decir esto. El deseo de Dios es que su iglesia se expanda, se multiplique. Es más, Dios tiene contemplado que toda rodilla se doble. Sí. En los planes de Dios está que todo el mundo sea salvo. Pedro lo dijo diferente. Dios no quiere que nadie se pierda, dice, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, imagínense la visión que Jesús tiene de la iglesia, que dejó para que continuara su ministerio. Él visualizó a todo el mundo arrodillado ante su nombre. Y todavía le da visiones a Juan. Que Juan ve millones y millones y millones de gente que alaban al Señor con vestiduras blancas. ¿De dónde vamos a sacar esos millones? Si no nos dedicamos a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Entonces, esta fue la razón por la cual Él vino a esta tierra. Él no vino a otra cosa. Él vino a establecer un reino de impacto, un reino de transformación,
un reino de una posibilidad. Cuando el mundo decía que no era posible, el Señor dijo, sí, es posible. Así es. Entonces, Él vino a establecer esto. Y lo dijo hasta el cansancio con palabra y con hechos. Lo predicó, lo estableció, y a su iglesia le dio las herramientas y le dio la autoridad para que cuando Él ya no estuviera en esta tierra, la iglesia siguiera haciendo lo que Él vino a hacer. Entonces, pregunto, ¿la gran comisión es una opción o es un mandamiento? No escuché. ¿Es una opción o es un mandamiento? Mandamiento. Miren lo que Jesús hacía. Él lo tomó en serio. Por eso dice que Jesús recorría las ciudades y las aldeas. O sea, Él no nada más iba donde se veía que había prosperidad o crecimiento. Él iba hasta los lugares más solos. Y cuando Él se retiraba para descansar, la gente lo veía y ahí iba detrás de Él. Hasta los lugares más solos, ahí el Señor seguía haciendo su trabajo. Y no nada más recorría ciudades y aldeas. Dice que entraba en las sinagogas de ellos. Y les dejaba ahí la espinita clavada. Por eso cuando Él le abría su grupo de amistad, los fariseos venían. Los doctores de la ley venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Porque Él predicaba el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad. ¿Qué dice Mateo 9:25? 9:35, perdón. Y todo el capítulo 9 de Mateo tiene una enseñanza muy profunda de cómo Él alimentaba y ganaba al perdido. Y se recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando Él dejó de hacer su ministerio aquí en la tierra, entonces le entrega a sus discípulos en esta gran comisión la visión de lo que Él quiere. Dice, ya no tiene límites. En el cielo y en la tierra, la potestad ya está dada. Ahora ustedes vayan y hagan. Amén. Y cuando Él ya no estaba en esta tierra, ellos tenían la encomienda de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esta palabra lo cambia todo, hermanos. No dice en todas las naciones, dice a todas. Porque Dios no quiere un pedacito del pastel. Él quiere que toda la nación se convierta en su discípulo. Por eso dice, vayan y hagan discípulos a todas. Si fuera en todas, entonces se valdría un grupito en esta nación, otro grupito en esta nación y otro grupito. No, así no dice la Biblia, dice a todas. Entonces, miren lo que somos los seres humanos, ¿no? Después de ver tanta prueba, todavía algunos dudaban. Y cuando Él se va a ir de esta tierra, todavía le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No entendieron, dijo el Señor. Bola de cabezones, después de que hice todo lo que hice y ustedes no entendieron, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Entonces entiendan, lo que vine a proponerle al mundo, digo, era para todo el mundo, no nada más para los judíos. Y mucha gente se judaiza
son judaizantes, se quieren hacer judíos, quieren celebrar la fiesta de los judíos, cuando nosotros tenemos una propuesta mejor. Somos del sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. No somos del sacerdocio de Aarón. Por eso es importante entender que la estrategia de Jesús viene a restaurar el sacerdocio de todos los santos. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pues nosotros somos un sacerdocio mucho más grande que el sacerdocio de Leví. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, la iglesia que se quedó después de que Jesús se fue de esta tierra, continuó haciendo lo que Jesús empezó a hacer. Sí. Ellos lo entendieron. Y en el Evangelio de Mateo podemos ver cómo Dios llamó a Pedro, a su hermano Andrés y a todos y cada uno de estos hombres que no vacilaron. Ellos entendieron a qué los había llamado el Señor y se dedicaron a lo que Dios los llamó. Tristemente vemos ahora que el Señor nos llama con un propósito y ya que estamos en la iglesia, agarramos el propósito de nosotros y nos olvidamos del propósito de Cristo en nuestra vida. Nos desenfocamos porque este mundo nos desenfoca muy rápido. Este mundo nos desenfoca muy rápido. Entonces, estos hombres, cuando el Señor les dijo, mira, tengo el poder para que cuando tú no pescaste nada, solo con mi palabra, se te llenen 2 barcas. Pero ¿sabes qué? No te estoy llamando a que seas un pescador exitoso. Te estoy llamando a que seas un pescador de hombres. Y estos hombres tiraron las redes y no vacilaron, siguieron a Cristo. Sí tuvieron sus pruebas, sí tuvieron sus luchas, sí tuvieron sus dudas, estuvieron regresando a las redes, pero cuando Él se vuelve a aparecer y les da la autoridad que ellos necesitaban, ya no vacilaron. Todos murieron por la causa del Maestro. Algunos decapitados, algunos clavados al revés, algunos apedreados, pero no regresaron atrás. Porque entendieron claramente que Dios los mandó a ser discípulos. Entonces el propósito, hermanos, debemos de verlo de esta manera. Dios nos llama a ser discípulos. Que no es fácil, no es fácil. Que va a haber muchos problemas, va a haber muchos problemas. Que va a haber luchas, va a haber luchas. Pero he aquí, dijo el Señor, yo estaré con vosotros. Todos los días. No cuando tú creas que sí, cuando tú creas que no. No, dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Entonces, este mandamiento, hermanos, no es una opción. Este mandamiento es una ordenanza para todos y cada uno de vosotros. Entonces, la gran comisión, hermanos, que el Señor le entregó a la iglesia primitiva la agarró como una realidad, no como una opción. Nos vamos a dedicar a esto y nos vamos a dedicar a esto. Aunque nos persigan, aunque nos maltraten, aunque nos difamen, aunque se levanten amenazas en nuestra contra, aunque nos encarcelen, aunque nos apedreen, a esto nos vamos a dedicar. Dios, gloria a Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Retomar ese ADN que el Señor nos dejó. Porque Él nos dejó claro a eso, a qué vino a esta tierra y a qué nos dejó. ¿Qué nos dejó hacer aquí? Entonces nosotros tenemos que tener esa responsabilidad como líderes de su iglesia, de representarlo a Él con la cara en alto. Que hay persecución, que haya. Que hay luchas, que haya luchas. Que hay pruebas, sí hay pruebas. Nada va a ser fácil. Y mucho menos cuando usted representa un reino diferente al reino de este mundo. Pero dijo el Señor, yo estaré con vosotros todos los días.
Entonces, esto es de diario. La gran comisión, hermanos, penetró tanto en el corazón de los seguidores de Jesús de la iglesia primitiva que ellos no vacilaron. Y aunque eran perseguidos, se iban a Samaria. Esteban fue apedreado, pero Felipe siguió adelante. Unos se fueron a Judea, él se fue a Samaria, y cuando llegó a Samaria no llegó escondiéndose, dice que llegó predicando el evangelio de Jesucristo, y toda la gente, de grandes, pequeños, mujeres, hombres, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Aún dice el mago llamado Simón, que tenía engañado al pueblo por mucho tiempo, se bautizó en el nombre de Jesucristo y quiso el poder que tenía Felipe. No encontraba la manera y de dónde lo saca este hombre, hasta que llegó Pedro y Juan y que empezaron a poner manos sobre la gente y empezaron a recibir el Espíritu Santo. Y dijo, aquí está la clave, dice. Y por eso dice, ¿cuánto me cobran porque me den ese poder? Oh, le dice Pedro, perezca tu dinero junto contigo, dice, porque lo que Dios da no se compra ni se vende. Aún el brujo, Simón, quería ese poder. Pero ese poder solamente lo da el Señor a un corazón que está contrito y humillado. Entonces, la iglesia del primer siglo creció, hermanos, a pasos agigantados en aquellos días, porque ellos tenían muy claro a qué el Señor los había mandado. Eran 150,000 habitantes en Jerusalén, y en medio de la persecución, la iglesia primitiva bautizó 75,000 judíos. La mitad de Jerusalén era seguidora de Jesús. Por eso decían, estos que trastornan el mundo, ¿cómo los vamos a parar? No lo podían parar y no lo pudieron parar. Entonces la iglesia primitiva estaba dedicada a la gran comisión. Por eso, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar. No eran solamente palabras, enseñaban con hechos, porque la autoridad la habían recibido y el compromiso lo habían adquirido. Entonces, para la iglesia primitiva y los primeros cristianos, hermanos, la gran comisión no fue una opción. No fue una opción. No, dice, a esto nos vamos a dedicar y a eso se dedicaron. La pregunta es para nosotros, ¿qué es? Ellos obedecieron fielmente a la orden de Jesús y realizaron con éxito lo que Jesús les encomendó. Entonces, hoy día, la iglesia de hoy día, de este tiempo, tiene grandes retos. Dile a tu vecino, tenemos retos muy grandes que hacer. Amén. Mire, podemos ver que la iglesia de Cristo ha tenido picos de crecimiento y ha tenido muchos reveses. Ha sido como una montaña rusa. A través de la historia, el cristianismo sube, cae, porque tenemos un adversario. Eso es inevitable, eso existe, y por eso nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Entonces, como nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Todo lo que hagamos para establecer esta encomienda que Dios nos entregó, tiene que ser batallas ganadas primero en lo espiritual.
Una persona no es liberada con bonita palabra, con palabras persuasivas. La gente es liberada con ayuno y oración. Sí. Por eso, todo lo que hagamos para ser discípulos, primero tiene que ir una batalla ganada en lo espiritual, una estrategia espiritual enfocada en el día del amigo, pero en automático enfocada en el retiro espiritual, en automático después del retiro enfocada en la escuela discipulada, después enfocada en los bautismos, después enfocada todo lo que la iglesia esté corriendo, el siguiente engrane, el siguiente trabajo, el siguiente objetivo, la siguiente celebración, todo tiene que ir cubierto primero con guerra espiritual. Si no lo hacemos así, vamos a hacer mucho ruido y va a haber poca nuez. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la paz. De nada sirve todo tu esfuerzo, todo tu empeño, todo tu dinero, toda tu inversión, toda la lucha que tú hagas, si Dios no está ahí. Y estos retos, hermanos, para establecer o realizar la gran comisión en el tiempo de hoy de la iglesia, en los tiempos que estamos viviendo, tenemos que aprender a hacer guerra espiritual. Si no aprendemos a hacer guerra espiritual, hermanos, no vamos a lograr conquistar este territorio, porque este territorio lo tiene el Dios de este siglo, ya lo domina. Por eso la juventud, las redes, toda la doctrina que se está haciendo para la agenda que ellos ya tienen, hay una agenda que ellos ya tienen para el 2030 y a todo el mundo lo están envolviendo para esa agenda. Por eso no quieren mucho a Trump, porque se les atravesó en medio de esa agenda. Y aunque dicen que es muy malo, lo que sea, pero es un hombre que Dios miren, inclusive lo están comparando a él con el Ciro que apoyó al pueblo judío porque es amigo de Israel. Y él no está dejando que esa agenda que ya tenían establecida continúe. Pero mire, si el mundo ya se organizó para eso, nosotros que tenemos la verdad, que tenemos el poder, que tenemos la autoridad, que tenemos ese nombre que es sobre todo nombre, ¿qué estamos haciendo? Uno de los retos más grandes que tenemos nosotros es que otras religiones están creciendo más que nosotros. Otras religiones están adoctrinando más que nosotros. Los cristianos han decrecido. Y al decir cristianos, hermanos, me refiero a todas las iglesias que dicen ser cristianas: metodistas, anglicanos, bautistas, católicos, apostólicos, UPC, UP no, X, Y, todos los que se dicen ser cristianos están ahí en el paquete. Todos. A nivel global, a nivel mundial, representamos actualmente el 33% de la población. Imagínense. 2025 después de Cristo, solamente entre todos hemos ganado el 33%. ¿Qué le parece esa cifra? Pero le voy a decir que los islámicos representan ellos solos el 19.6%. Ellos solos.
Imagínense que los apostólicos tuviéramos el 19.6% de la población ganada. Estos son los retos. Estos son retos reales. Que otra gente está haciendo mejor el trabajo en lo espiritual, aunque sea de raro como usted quiera, pero lo están haciendo. Los hindúes, los hinduistas, representan el 13.3%. Los apostólicos no llegamos ni al 3%. Es triste, pero es real. Entonces, este es un gran reto. Pero ¿sabe qué? Tenemos otro reto. Aunado a eso, las hermanas siguen pariendo chamacos. Este es otro reto. Que las mujeres siguen pariendo. Entonces, si la población sigue creciendo y nosotros no estamos haciendo discípulos, el crecimiento por un lado de la exclusión demográfica y el crecimiento de otra fe nos se van a ahogar. Nos van a ahogar. Pero además de todo eso, hay un tercer reto: la indiferencia de muchos cristianos que nomás quieren cumplir con ir el domingo al culto, que se dicen ser cristianos porque llevan sus ofrendas y algunos lo tienen, y cuando se trata de ir a ganar el perdido no queremos. Este es el problema principal que tenemos: la indiferencia de los miembros de la iglesia que ya no quieren ganar al perdido. ¿Por qué? Es que tú ya eres cristiano, tú tienes que alejar de ese grupo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo alejo del grupo que él tiene que rescatar? Es que tú ya eres apostólico, tú ya eres, ya estás en una esfera de cristal, no te puedes contaminar. ¿Y cómo creerán si no hay a quien vaya y les predique? Entonces, les hemos enseñado nosotros mismos a la iglesia a ser indiferentes ante un mundo que se está perdiendo. Y a veces decimos, es que la gente no quiere ir. No quiere ir porque tú no la has llevado. No quiere ir porque tú no les has enseñado que ellos tienen el potencial para ser factor de cambio. La triste realidad es que la iglesia actual no es como la iglesia del primer siglo, que estaba determinada a pagar el precio. Y imagínense, hermanos, al punto que llegó esta gente de vender sus propiedades para que las campañas no pararan, para que el evangelio siguiera corriendo. ¿Y qué hace el Señor? El Señor añadía a su iglesia, ¿cuándo? Porque había una iglesia determinada a conquistar a este mundo para la gloria de Dios. Ellos sabían que tenían que alcanzar y que no podían dejar un día de hacer discípulos, porque a eso Dios los había llamado. Hoy día, nomás saqué cuentas. Anote las actividades de la semana. ¿Cuál de todas las actividades de la iglesia se dedica a ganar al perdido? Las actividades de los varones, ¿cuál de ellas se dedica a ganar al perdido? Las actividades de jóvenes, las actividades de Dorcas, ¿cuál de ellas se dedica a ser discípulos? Y decimos que la gente no quiere trabajar. Pues no va a querer trabajar porque nosotros no nos ponemos a trabajar.
Miren, tenemos más iglesias de mantenimiento que iglesias en crecimiento. Los pastores están más enfocados en qué evento hago para entretener a esta gente y que no se me vaya. En dedicarnos a hacer eventos que traigan al perdido a los pies de Cristo y hagamos discípulos. Ay, Señor, les dije que este tema no era más sabroso. Pero mientras el mundo se está perdiendo sin Cristo, la iglesia no puede ser parte de las estadísticas de derrota. La iglesia tiene que levantar la mano y decir: Dios nos mandó a conquistar este mundo y lo vamos a hacer en su nombre. Y no vamos a parar hasta que se bautice el último de este territorio. Tenemos que trabajar con esa mentalidad, iglesia. Tenemos que hacerlo con esa entrega, con esa pasión, con esa determinación y con ese compromiso de que lo que hacemos lo hacemos para el Señor. A eso nos debemos dedicar, no a otra cosa. Lo más triste de todo es que tenemos más cristianos que nos demandan un cuidado de bebé que cristianos que sean guerreros para ir a la batalla. Por eso es importante discipular a la gente. Que no te tengas que estar hablando para que vayas y ores por él por un dolor de estómago. Cuando ellos saben que tienen autoridad, no van a hablarte. Ellos van a declarar sanidad en el nombre de Jesús. Pero todo eso se tiene que enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo esto se forma en la escuela de discipulado, en los grupos de amistad como práctica y en el campo trayendo al perdido. Este es un crecimiento equilibrado. Jesús no entraba a las casas solamente, iba a las sinagogas de ellos, iba por los caminos, iba por las aldeas, iba por las ciudades, y a donde había la oportunidad sanaba, liberaba, restauraba, y a quien le pedía la ayuda, él se la daba. Por eso es diariamente. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿la gran comisión es una opción o es un mandamiento? Entonces tenemos un gran reto, iglesia. Tenemos un gran reto. Y tenemos que verlo como el mandamiento que Dios nos dejó como iglesia. Vamos a ser discípulos. Si vamos a alcanzar este mundo, y hermanos, al decir este mundo me refiero a este territorio que Dios les entregó. Ustedes ya tienen un territorio asignado aquí. Ya. El Señor ya se los asignó. Entonces ustedes tienen que entrar a este territorio. Y como lo dije el viernes, empecemos a ganar las casas. Ganando las casas, vamos a conquistar las aldeas y las ciudades. La necesidad está allá, en las casas. Usted no va a ver la necesidad en la iglesia. No, ahí todos se ven bonitos, todos encorbatados ya. Ahí no se ve la necesidad. La necesidad está en las casas. Miren, si hablan con las personas que estuvieron ayer en el retiro, cuando regresaron a sus casas ya tuvieron una pelea. Ya hubo lucha, ya hubo prueba. Porque el enemigo no duerme. Él no duerme. Por eso ayer se terminó el retiro y hoy ya debimos de haber amanecido orando y ayunando para conectarlos al grupo, para conectarlos al discipulado, porque es lo que sigue. Siempre la estrategia espiritual por delante, abriendo el camino, haciendo lo que se tiene que hacer. Entonces Cristo, hermanos, dejó muy claro que la gran comisión es la visión que Él tiene para este mundo.
Vayan y hagan discípulos. Esa es la misión de Jesús. Que todos se conviertan en discípulos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un discípulo, tienes un aliado. Si tú tienes un discípulo, tienes una ayuda. Pero si tú tienes un creyente, tienes una carga. Toda la vida va a estar fracasando. Toda la vida va a estar en problemas. Toda la vida te va a estar llamando. Pero si tú tienes un discípulo, ¿y en qué te ayudo? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¿Por qué hay que orar? El discípulo da. El creyente pide. Por eso les recuerdo esta palabra. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, ya el Señor nos entregó toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso en Marcos está muy claro: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Ya está la potestad. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El Señor ya nos entregó toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ya, eso ya lo tenemos. Ahora lo único que hay que hacer es ir y hacer. Porque ya tengo el poder en su nombre, ahora lo voy a ejecutar. Y cuando usted vaya y lo ejecute, no se preocupe si va a pasar o no, usted hágalo. Y deje que Dios se encargue de lo demás. A veces tenemos tantos temores. Y si no, y si está, usted hágalo, el Señor que se encargue de lo demás. Sí, amén. Dijo Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y ni el que plante es algo, ni el que riegue es algo, sino Dios. Sí, amén. Que a Él sea la gloria. Sí, Entonces no podemos esperar que la gente aprenda a orar si yo no le enseño a orar. No espero que la gente aprenda a leer la Biblia si yo no le enseño a leer la Biblia. Por eso, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, preocúpese más por enseñar que por hablar. La gente necesita ser escuchada. Y cuando usted le escuche, va a entender su necesidad y luego usted le enseña. Prontos para oír, dice la palabra, y tardos para hablar. La gente empieza a hablar: ya sé, espérate. No, deja que hable. Escúchalo, que suelten todo. Mucha gente lo único que necesita es que lo escuches. Ya que lo escuchaste, gracias, ya sané, ya descansé. Y entonces ya que lo escuches, lo enseñas. Mira, la Biblia dice esto y esto. Y yo te aconsejo, siempre aconseje lo que la Biblia enseña, porque enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Usted enséñele la palabra y deje que la palabra haga la función. Dice el Señor: esa palabra que fue enviada va a traer su fruto. ¿Por qué? No va a caer en tierra si no ha hecho su función. La palabra de Dios tiene poder, es viva, es eficaz, y es más cortante que todo espada de doble filo, que penetra. Entonces, si nosotros le enseñamos la palabra a la gente, por eso es importante la escuela discipulada. Si no hay enseñanza, si no hay doctrina, si no hay disciplina, si no hay palabra de Dios en el corazón de la gente, el enemigo llega y los hace pedazos en cualquier momento. No tienen herramientas para defenderse, pero cuando tienen la palabra guardada en su mente y en su corazón, aunque el enemigo venga y les dice: tú no vas a poder, ellos le van a decir: no, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo. Entonces, si la gente tiene esas herramientas en su mente y en su corazón, si tienen la palabra implantada, hermanos, miren, es tan claro como lo que dice Pablo a los Corintios. Van a venir pensamientos en la vida de la persona, van a venir situaciones en la vida de la persona, y el apóstol dice: somete todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A ver, si esto no dice Cristo, si esto no dice su palabra, conmigo no tiene nada que ver.
Entonces, cuando lo someten el pensamiento, cuando lo someten esa situación a la obediencia de la palabra de Cristo, entonces ahí la gente es desafiada. Es cierto. Sí. El diablo no tiene por qué hacer esto en mi contra si Dios dice que estará conmigo, si Dios me va a ayudar, si Él me va a proteger, si Él es mi escudo, si Él es mi fortaleza, si es... Cuando la gente conoce todas las promesas, hermano, olvídese. Y eso es hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Como la gente es bendecida, dando. Pero si yo no me gusta pedirles ofrenda en el grupo porque la gente es pobre, o por eso va a seguir siendo pobre. Porque la Biblia dice es mejor dar que recibir. Dios ama. O sea, si yo no le enseño a la gente a dar, la gente va a seguir siendo pobre. Entonces, son principios bíblicos que a veces tenemos temores de enseñar. Cuando la palabra dice, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el discípulo así se hace, enseñando, formándolo, instruyéndolo. Preguntas. Varón, ¿tienes café? De ese que es de capuchín, de ese de capuchón. No, hermano. ¿Tienes alguna lata de atún o de puré o algo así? La lata del gato. Yo pensé que las mujeres amaban los gatos, pero aquí me doy cuenta que el varón es el que lo ama. Si tiene hambre, aquí no me da. Miren, esto es un producto terminado. ¿Qué es esto? Chicken. Lámina. Este es un producto terminado. Pero para llegar aquí, tuvo que pasar todo un proceso. Tuvieron que ir al mar, pescar el atún, procesarlo, meterlo en la autoclave, ponerle una etiqueta, almacenarlo, esperar al Transportarlo. mayorista. El mayorista lo vende a la empresa los comisionistas y luego los minoristas para que la hermana fuera, porque la hermana no creo que vaya a mandar, y compre este mandado. Y compre un producto terminado. Hermanos, esto es hacer un discípulo. Discípulo es un producto terminado. Que hay que hacerlo. Si yo suelto en el proceso el atún que llegó aquí, se pierde la producción, se pierde dinero, se pierde tiempo y no llega a ser un producto terminado. Si usted toma una persona y la deja a medias en el camino, usted aborta a un hijo espiritual. Pero si usted lo convierte en un discípulo, usted va a tener recompensa del cielo. Y a esto nos debemos dedicar, a sacar producto terminado. No solamente bautizándolos, no dice el Señor, hagan discípulos, bautizándolos y enseñándolos que guarden todas las cosas. Muchas iglesias se dedican a bautizar gente, pero no quieren hacer discípulos. Ahora, de los 10 bautizados, ¿cuántos se quedaron? ¿Qué hace con cuentas? ¿Por qué no se quedaron? Una base, una estructura en la enseñanza. Porque no fueron un producto terminado. Empezaron el proceso, los pescaron,
pero en medio del proceso lo soltaron. No espere que la gente sepa lo que tiene que hacer. Enséñelos a hacer lo que tienen que hacer. Cuando usted termine de ser un producto terminado, entonces deje de enseñarlos. Pero mientras ellos no estén terminados, usted tiene que seguir dándole y dándole y dándole hasta que esa persona sea un producto terminado. Por eso, la estrategia de Jesús propone, para ser discípulos hay que posarlos por 4 propósitos. Y esos están en Marcos 4, del 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29 dice claramente. Ahí está, hermano, léalo fuerte y claro. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la A tierra. ver, déjame una pausa. Decía además, así es que, así es el reino de Dios. No dice, así es la institución, no dice, así son las religiones, dice, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre dice, echa semilla en la tierra. Siga, por favor. Y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hasta ahí. Duerme, se levanta, va a trabajar, viene, de noche, de día. ¿Y la semilla qué? Crece. Primero brota. ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Le dijo Nicodemo al Señor. Es necesario nacer de nuevo. La semilla brota. Primero nace. Y luego crece. Ahí está. Propósito primero es nacer. Segundo propósito es crecer. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Hasta ahí. Miren, el problema no está en la tierra, porque de suyo lleva fruto la tierra. El problema no está en la semilla, porque la semilla brota y crece. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay sembradores que siembran la semilla, porque la tierra ya lleva fruto, la semilla ya tiene su potencial. Entonces primero brota, luego crece y luego nace la semilla, dice, y esa semilla lleva fruto, se hace una espiga y lleva fruto. Y cuando el fruto, Después grano lleno y espiga. Y cuando el fruto está maduro, madurez, nacer, crecer, madurar. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega al lugar. ¿qué hubo? Ya que el fruto está maduro, enseguida llega la hoz, porque la cosecha llegó. Un grano, ahora ¿cuánto trae? Se multiplicó mucho, porque son espigas. Desde una semillita salieron muchos granos. Entonces nació, creció, maduró y se multiplicó. Bueno, son las 10:44. Yo te tengo que ir a sacar mis cosas porque si no me las van a poner en el pasillo. Amén. ¿A qué horas tenemos el culto? Las 12:30. Ok, entonces, pues, preguntas, hermano. No importa, pregúntenme. Más vale que me esperen allá o saco las cosas del mar. Pregunta. Una de las preguntas que yo tengo, estamos dando la clase de nacer, porque quiero que lo tomen todo, pero me estaba diciendo que son 2 clases. Las clases son un poco extensas, las damos los domingos. A veces estoy batallando con una sola clase. Sí.
y los hermanos ya se sienten como, aleluya. Ajá, aleluyita. Ajá. No sé si me entiendes. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para pues, darle dos? O sea, Claro. ¿cómo lo hacen ustedes? Nosotros hacemos, en 2 horas le damos 3 clases, 40 minutos cada uno. ¿La sintetizan demasiado? Nos vamos una tras otra, pero tenemos maestros que son pedagogos, gente que sabe dar la lección y te la explica. Yo necesito que me enseñen un poco de eso. Entonces, tú como pastor tal vez no seas el indicado, pero dentro de aquí Sí. hay gente que sabe hacerlo. Ujú. Esos son los idóneos, Ok. porque la Biblia habla de que somos un cuerpo Ujú. y cada quien Dios le ha dado algo. Ujú. Pero el pastor normalmente no es el indicado, es otro, el que es maestro, el que tiene ese don que Dios le dio, ese ministerio o ese talento. Hay gente que con dos lecciones, con 2 citas, le abre la mente a la gente. Ujú. Y hay otros que con 50 citas la gente no entiende, porque no sabe transmitir. Entonces, necesitas pedirle a Dios, a esa persona, que pueda dar la lección y transmitirla. Pero también necesitan hacer la feria de ministerios en la iglesia, para saber a quiénes son los que Dios está llamando a la educación, a quienes Dios está llamando al servicio, a quienes Dios está llamando a la plataforma, o a quien Dios está llamando a los dones sobrenaturales. Pues son 4 ministerios que manejamos. Sí, yo los tengo. Ok. En base a eso ya se descubren los talentos y se enfoca en esa gente en eso. Entonces no es fácil transmitir 3 lecciones en 2 horas. Eso es, sí. Entonces lo que yo recomiendo siempre, pues dale 2 y una de tarea, Ok. para que la gente se quede desafiada a hacer una tarea Ujú. y estudie durante la semana una más. Entonces ya cuando llega, pues le haces 3 preguntitas de la lección y ya la gente viene, refresca lo que estudió la semana. Esa es una. 2, llevar un récord de los nombres que están tomando la lección para que sea una escuela formal de formación. Te estoy formando, por eso tienes que pasar esta materia. Si no pasas esta materia, tienes que ser extraordinarios. Porque la gente tiene que conocer la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas. Muy bien. ¿Preguntas, Jonas? Como dice usted que como pastor no es el indicado, esto se aplica también en la familia de uno también. Bueno, yo lo veo así muchas veces. Es menos probabilidad de que uno lo escuche a que otra persona les hable y ponen más atención. ¿Se aplica eso también? Pues en todos los lugares del mundo, te hablo a Pedro porque entiendas Juan. A veces uno llega a una iglesia y da el mismo tema que el pastor dio la semana pasada y llega con el pastor, ahora sí lo entendí. Ya se los había dicho, pero bueno, lo tienen que escuchar de otra persona. A veces así es. Pero generalmente alguien tiene esa característica de enseñanza y esos son los que pueden transmitir mejor los temas. Ahora, en cuanto a eso, porque creo que es importante, ¿no? Que la iglesia pueda aprender a recibir lo que Dios te está hablando, porque en realidad es el Señor el que está ministrando la iglesia. Pero si la iglesia toma un rumbo donde se acostumbre de que espera, ojalá y venga el hermano para que hable. Como tú dijiste, a lo mejor la semana pasada el pastor tocó el mismo tema, pero los hermanos, si toman también una actitud así, puede ser que Dios esté hablando a través de cualquier hermano, y porque no está viniendo de alguien que ellos esperan, no lo reciben. Y creo que como iglesia también tenemos que tener el cuidado de poder recibir
que sea quien sea el que vaya a ministrar, siempre y cuando pues creo que la mayoría de los hermanos saben que cuando dan algo se preparan, ¿entienden? Entonces que no se acostumbren a que solamente cuando viene alguien lo reciban de esa manera, no sé si... Eso va a pasar cuando tengas puros discípulos. Y estamos... Pero mientras haya puros creyentes, Ujú. están chiqueados. Pero cuando tengas discípulos lo van a tomar no de quien viene, sino lo que da. Porque todos llegamos a esa madurez. Pero mientras no maduremos, vamos a seguir siendo creyentes. Pero llega el momento en que la iglesia agarra ese rumbo y ya todos los que enseñan sabemos que están enseñando palabra y lo vamos a aprender a digerir así. Pero mientras no tengamos a ese grupo de leones, vamos a tener puros perritos que ladran. No, yo creo que sí hay leones. O sea, mi comentario no es que no Sí, hay- pero mientras no tengamos discípulos alrededor, Sí. lo van a seguir viendo diferente. Ok. Por lo tanto, hay que formarlo. Ujú. formarlo. Preguntas. ¿La ve para ver si le da el permiso o qué? Suéltalo, varón. No me hagas pensar mal. En la parte de la mujer, ¿qué rol puede tener la mujer en esta área? Son las mami tuteras. Son las que más predican. Son las que más predican. No, hermano, nosotros no tenemos límite para la mujer en la iglesia. Lo que es institucional sí lo respetamos. No le entregamos púlpito, no ministra para la... La iglesia en general. no pone manos en la cabeza. O sea, esa parte la cuidamos porque es parte de nuestra disciplina apostólica. Pero en los grupos de amistad, en las calles, en las plazas, es una mujer redimida con la sangre preciosa de Cristo y ella también tiene que publicar las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Entonces no hay límite. En los grupos de amistad tenemos mujeres que son supervisoras de hombres en el trabajo celular. Ahí no hay límite. La mujer aquí quiere ser. Es que hay que ser realistas. Fueron las primeras que dijeron que Cristo vive. Fueron las primeras evangelistas. La primera evangelista registrada en la Biblia fue la mujer samaritana. Y yo les digo, yo les digo que lo hicieron. Ven. Entonces, entendamos, la mujer no tiene límites para predicar el evangelio. Puede exponerlo abajo, pero no subir al púlpito, ¿verdad? Al menos que sean puras damas. Bueno, ahí sí. No Eso pasa nada. nosotros lo tenemos entendido también. No ¿Entiende? pasa Y lo nada. respetamos, pero, o sea, que la mujer... Y otra no puede cosa, ser- varón, si un pastor le da el lugar al lado de su marido, es asunto del pastor. Porque hay mujeres que están al lado de su marido y el pastor permite que ellas hablen de él. Si la autoridad espiritual de esa casa lo permitió, pero todo eso ocurre cuando ya tenemos discípulos, cuando ya tenemos gente madura, creyente, que sabe que no hay, en Dios no hay límite. Inclusive la Biblia dice: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón ni mujer. A todos nos dio de beber el mismo espíritu. Y si todos hablamos en lenguas, ¿por qué no todos podemos profetizar? Profetizar es hablar el evangelio de Cristo, eso es profetizar. Traer los buenos. ¿Preguntas? Ya ven acá. Yo siempre tengo una pregunta de
que le digo es a mi esposo, el Señor Jesucristo nunca con los discípulos no está registrado en la Biblia que hayan orado por las almas. Y yo digo, la iglesia siempre está, vamos a orar por las almas. Y el Señor predicaba, ¿verdad? Y hacía milagros. Y nosotros nos pasamos escribiendo personas, nombres de personas y orando y ayudando por ellos. Y muchas veces me iba. Y yo digo, yo no sé si estará bien hacerlo, pero yo pienso que la oración y la ayuda es para uno tener el poder de Dios y de predicar. Yo no sé si en la iglesia ustedes hacen eso de orar por las almas. Claro. Lo dije hace rato, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Si la guerra espiritual no se hace en favor de esa persona, Marcos 3:27, lea por favor. Ahí está antes de eso. 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Otra vez léalo, por favor. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué entiende por ese texto? Pues de ir a orar por una persona que está poseída o que está afligida. ¿Cómo te llamas, señor? ¿Verdad? Yo no puedo entrar a la casa de Bernabé y decirle, Bernabé, Cristo te ama, vamos a la iglesia. Porque Bernabé tiene ataduras espirituales, tiene creencias religiosas diferentes a las que yo le voy a proponer. Bernabé tiene principados y potestades que gobiernan esta región, y espiritualmente él está dominado por lo espiritual. Yo no puedo ir a saquear esa casa y traerlo a Cristo si antes no ato al hombre fuerte que tiene atado a Bernabé. Pero eso lo hace usted orando en su casa, ¿por él? Claro. Sí. Bernabé, eso es guerra espiritual. Yo no voy a poder decirle a Bernabé, Cristo te ama, porque Bernabé va a decir, me va a decir, está loco. ¿Quién te dijo que yo creo en Cristo? Porque él tiene ataduras espirituales que él mismo, Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, escapen del lazo de Satanás, a los cuales están cautivos a voluntad de él. Entonces, él no me va a entender el mensaje que yo le quiero dar, porque espiritualmente está atado. Pues, ¿cómo voy a ganar esa guerra yo? Pues, orando, pero La oración y el ayuno enfocada en el principado que está sobre Bernabé, en la potestad o en el espíritu que lo domina, mi oración y mi ayuno va a ganar esa batalla primero. yo pensaba que sería persona orar por él. Sí, Persona. yo estoy orando por él. No, sí, pero así. Físicamente. No, es que él no me va a entender porque está atado por un hombre Sí, fuerte. porque todavía no. Entonces yo no puedo entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes, ¿qué dice? Yo primero tengo que atarlo en el nombre de Jesucristo a ese principado, a esa potestad, a ese espíritu que lo gobierna. Yo lo tengo que atar primero para luego ir y saquear sus bienes. La familia López no viene a Cristo si no ato el espíritu de brujería que tienen ellos. Porque si voy y les digo, ustedes están embrujados, no es que estoy loco. Pero si yo oro y ayuno primero, atando al hombre fuerte que los tiene atados, lo voy a desactivar. ¿Recuerda Daniel? ¿Cuánto tiempo oró y ayunó para recibir la revelación de la visión? 21 días de ayuno y oración, pero no había respuesta. ¿Por qué? ¿Quién se había opuesto? ¿Y dónde estaban peleando esa batalla? El ayuno y la oración pelean contra la oposición espiritual que hay, para que Daniel viera la visión. Pero mire lo que le declara el ángel.
Desde el día que doblaste tus rodillas, tus oraciones fueron escuchadas. Pero el príncipe de Persia se opuso. Entonces traje a Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Por qué? Porque estaba luchando contra un principado. Entonces parece ser que no está pasando nada, pero el ayuno y la oración están trabajando. ¿Y hasta cuándo vinieron a Daniel? Hasta el 21. Entonces no es oración personal, es oración de guerra espiritual para soltar esa alma. Y cuando eso se ganó, entonces por eso vengo ahora. ¿Y qué dice después? Y me tengo que ir. ¿Por qué? Porque después del príncipe de Persia viene el príncipe de Grecia. Después de traer a Bernabé al día del amigo, se levanta otro principado. Por eso la guerra espiritual no debe de parar. Porque ya derroté un principado, ya te a ese príncipe y ya me traje, pero luego se levanta otro. Por eso esta lucha es de vez en diario, Todos los días. todos los días. Por eso la iglesia, después de que pasa un evento, en automático hay que esta guerra se gana en el espiritual. La gente, por más que usted quiera, no va a querer. No es de deseos, es de ganar la guerra espiritual primero, la lucha espiritual. Y cuando usted la logra, gana, entonces la gente viene a Cristo. Y cuando viene a Cristo, se levanta otro principado. Entonces por eso nosotros tenemos que enseñarle a ganar las batallas en lo espiritual a la gente. Por eso es el discipulado, para que aprendan a orar, para que aprendan a leer, para que aprendan cuáles son sus fundamentos bíblicos, cuáles son los principios que nos rigen, cuáles son las promesas que tenemos. La gente que es discípulo de Cristo conoce todo eso. Lo que también tenemos que tener, hermano, poder, como yo digo que, como decía el pastor, que esto se iba a hacer porque recibieron al Espíritu Santo. Si algunos, porque ¿qué les dijo el Señor? Que quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, ¿verdad? Y le platicaba yo al pastor que eso es lo que necesita la iglesia, poder de lo alto, o sea que sean investidos como ese poder, como los profetas, como los grandes hombres de Dios, como en el Antiguo Testamento, y como que ahorita hay poco de eso. Dentro de los propósitos, primero nace de nuevo, se bautiza. Luego en el crecimiento del discípulo hay un día que se dedica para que reciban el Espíritu Santo. Y luego entran a la madurez. Porque, o sea, yo en lo personal cuando me bauticé, yo me sentía diferente, como que no era el mismo. Me sentía como otra persona, no sé si... Pero, o sea, yo andaba por las mismas calles, pero me sentía como que no era yo igual a antes. O sea, como que algo había cambiado dentro de mí, como que me sentía diferente. Incluso anduve como con mis amigos, después de que me bauticé. Fuimos a un panteón a llevarle una cerveza a un amigo que había fallecido. Ellos le llevaban cerveza y que él se le iba a tomar según ellos, tenían la creencia, ¿verdad? Que le dejaban la cerveza ahí para que quizá que se la tomara, ellos tenían de esa manera. Y estuve con ellos unas 2 o 3 semanas y uno me regañaba, me dice, hijo, no andes con ellos porque te van a hacer caer. Pero yo andaba con ellos, pero ya no me sentía, o sea, ya no era Parte de ellos. Sí, ya no era parte de ellos. Y ellos también conmigo se sentían como que Incómodo. me dijeron, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes?
¿por qué ya no tomas? Y así, antes de venir a la iglesia había un espíritu que me atormentaba. Y le platico al pastor que cuando me bautizo, ese espíritu deja de atormentarme, se va, me siento libre. Pero lo que le digo al pastor, que yo siento el Espíritu Santo, siento el fuego de Dios. Porque si no tuviera el Espíritu Santo, digo, yo no estuviera aquí. Pero no sé si lo he recibido, ¿no? Mira, lo tienes, porque el único que redarguye al hombre de pecado es el Espíritu Santo. La cosa es que necesitamos una evidencia, que es el hablar en lenguas, para que me caiga el 20 y diga, ah, sí lo tengo. Porque, digo yo, si no lo tuviera, no estuviera yo aquí. Exacto. Entonces, muchas veces nosotros le quitamos el mérito a lo que es Él, y Él es el que hace el cambio y la transformación. Pero porque no hablan en lengua, la gente decimos que no lo tienen. No, esa es una evidencia de que ahí está. Pero el único que te puede hacer cambiar de rumbo es el Espíritu Santo. Así de fácil. Entonces, dentro del proceso de hacer discípulos, incluimos ese evento, y por eso es importante que la iglesia ore y ayune exclusivamente para que ese día haya un derramamiento sobre aquel que no lo tiene, o sobre aquel que no ha manifestado la evidencia. Y ahí, miren, mucha gente lo recibe antes, porque la iglesia está en constante ayuno y oración, pero está enfocada. Entonces mucha gente lo recibe antes. Y es necesario yo tener ese sello de decir, este no pudo salir a la venta si no tenía un sello de calidad. Y aquí dice. Entonces igualmente el discípulo sin el sello no puede ser testigo, porque las credenciales espirituales se dan cuando tú eres autorizado por Dios. Pues mucha gente no puede salir por lo que te decía tu mamá, porque uno mismo como ser humano como que le falta esa parte, estar convencido de que ya está, aunque ya está, porque el único que convence y redarguye al hombre de pecado es Él, no hay de otra. No puede operar un arrepentimiento si Él no está operando en nosotros. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu, por eso clamamos Abba Padre. No adoramos por otro espíritu, es por el Espíritu mismo. Pero la evidencia de hablar en otras lenguas a veces nos falta. Nosotros teníamos un ministro en la iglesia que él, cuando hablaba, cuando él nunca había hablado en lenguas, y él se frustraba mucho. Y en un retiro yo recuerdo que me le puse por un lado a orar por él, y el Señor me enseñó que él tenía un espíritu mudo, pero él se gozaba, lloraba y sentía la presencia de Dios, pero no podía externar las lenguas. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo de parte de Dios. Tú tienes un espíritu mudo, pero cuando Dios te suelte esa lengua, le dije, tú vas a hablar diversidad de lenguas. Y así fue. Pasó no sé cuántos meses o días. Cuando él habla en lenguas, habla de diferentes formas. Y es solamente Dios. Entonces, uno a veces se frustra sin razón, pero eso es parte de la enseñanza que nosotros tenemos que hacer. Y me imagino también que pues los retiros que tenemos y todo eso también es porque en la vida uno trae tantas cosas del pasado que a veces eso no nos permite también llegar libremente al Señor, ¿no? Por eso es también nosotros tratar. Sí, acuérdense como dice que cuando un matrimonio no está estable, dice que nuestras oraciones son estorbadas. Ese es un caso, pero hay muchas cosas que estorban nuestras oraciones. La falta de perdón estorba. Hay muchas cosas.
Sí, cosas del pasado, cuentas pendientes, sí. puertas abiertas, estorban. Pues todo esto, hermanos, es parte de la educación que se le tiene que dar a la gente para que aprendan a vivir bajo una vida cristiana y se formen como discípulos. Pues el trabajo es mucho, pero hay que hacerlo. Amén. Alguien lo tiene que hacer. Amén. 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 ¿Otra pregunta? Pues aleluya. Ya. Dios les pague.